Alumnos, hoy hablaremos sobre los instrumentales y materiales que se utilizan, ¿no?, en la especialidad de ginecología y obstetricia. Como ya ustedes saben, ya vamos avanzando las sesiones de clase y hoy hablaremos sobre este tema importante porque ustedes como técnicos de enfermería son los profesionales quienes se van a encargar de preparar, de mandar a esterilizar todos estos instrumentales. Acá estamos observando en esta imagen una cubeta, ¿no?, que está siendo preparado por el técnico de enfermería. Estos instrumentales son de acero quirúrgico inoxidable. En esta cubeta se colocarán todos los instrumentales, por decir, de sutura, ¿no?, siempre contabilizando y rotulando en la tapa de la cubeta qué instrumentales se encuentran dentro de ello. Bien, entonces vamos a hablar. Los instrumentales, ¿ya?, son un conjunto de instrumentos médico-quirúrgico que se usa, ¿no?, en todo acto de intervención quirúrgica. También se utiliza para realizar algunos procedimientos, exploraciones, y estos instrumentales, ¿no?, biomédicos son de acero quirúrgico inoxidable, que están diseñados, ¿no?, científicamente según la especialidad, ¿no? En el caso de ginecología obstetricia, nosotros utilizamos en ambas, ¿no?, por decir, el espéculo. Este espéculo nos permite explorar todo el canal de la vagina. Entonces, es un ejemplo que les estoy indicando, ¿no? Entonces, acá estamos observando que acá hay una cirugía mayor, es una cesárea, donde el profesional indicado para realizar la cesárea es el ginecólogo, que va a ir de la mano también, ¿no?, con un ayudante de cirugía, o el residente de ginecología y obstetricia. Y ahí está la licenciada de enfermería, ¿no? También está integrado este equipo multidisciplinario por un técnico de enfermería. Y acá estamos observando un parto por vía vaginal, un parto eutóxico. Cuando nuestra gestante que está en labor de trabajo de parto es primeriza, nosotros en algunas de ellas, cuando el perineo está muy rígido, amerita que se le haga una episiotomía. Y también vamos a utilizar pues instrumentales, ¿no? Entonces acá tenemos estos instrumentales que se utiliza para la cesárea, ¿no? Entonces que son confeccionados de un material de acero quirúrgico inoxidable. Y ustedes tienen que conocer todas las pinzas, sus nombres. ¿Por qué? Porque el técnico que está rotando en sala de operaciones se va a encargar de preparar estos instrumentales después de la cesárea. ¿Para qué? Para que mande esterilizar. ¿Bien? Entonces, los instrumentales se van a clasificar también según su función. Hay instrumentales que permiten realizar una exploración, una incisión o llamado corte, también instrumentales de campo, instrumentales que permiten hacer una hemostasia y para hacer, ¿no?, la sutura, ¿no? Entonces, tenemos esta clasificación. ¿Cuándo se dice que los instrumentales son de campo? Son aquellos que permiten fijar al campo hacia la piel de la paciente. Estas son las pinzas, ¿no?, que va a permitir sujetar a estos campos, que son de tela también, ¿no? Y a la vez también va a fijar el campo a los bordes de la incisión. ¿Cómo es eso?
Entonces, si a una paciente le van a hacer la cesárea, entonces van a desinfectar toda esa zona donde le van a hacer la inyección y le van a colocar los campos, ¿no? Que van a estar, pues, ¿no? Abiertos, como que fuese un ojal, y lo ubican en la zona donde le van a hacer ¿no? La incisión. Y van a fijar en los extremos con estas pinzas de campo, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que no se puedan deslizar la tela, ¿no? Este campo hacia la parte superior e inferior. Queden fijas, ¿no? Donde ya va a proceder a realizar la incisión el ginecólogo. Luego tenemos los instrumentales que permite hacer la exploración. Es aquel instrumental que está también confeccionado, fabricado de acero quirúrgico inoxidable que permite explorar especialmente, en este caso, el aparato reproductor femenino, ¿no? Y tenemos acá pues el espéculo, este es el espéculo, que es de acero quirúrgico inoxidable. En la actualidad también hay espéculos descartables y vienen por tallas, grande, mediano, pequeño, ¿no? Y tenemos acá otros instrumentales que se utilizan en la disección. Es aquel instrumental que permite realizar cualquier tipo de cirugía con diferentes aplicaciones como las de cortar y exponer el tejido y sujetar en las intervenciones quirúrgicas. Acá tenemos las pinzas de disección, ¿no? Que van a ser con diente y sin diente. Entonces, no solamente para hacer una incisión, también estas pinzas de disección se va a utilizar, ¿no? Para realizar una sutura. Las pinzas, ¿ya? De incisión, de corte, ¿no? Son instrumentos que se realizan, ¿no? Una incisión, bien, por decir, para hacer una atención de parto por vía vaginal, como ya les estaba explicando, a las primerizas, aquellas que tengan un periné muy rígido, se les hace una episiotomía. ¿Y con qué? Con las tijeras. Hay diferentes tijeras que pueden ser curvas, rectas, ¿no? Las tijeras de Mayo. Entonces, estas tijeras son de acero quirúrgico inoxidable, que permite hacer una incisión a nivel de la piel a veces, o puede ser en los 3 planos, ¿no? Entonces, acá tenemos las diferentes formas, modelos, ¿no? De tijeras. Y estos instrumentales que nos permite hacer una hemostasia se utiliza para ocluir de forma provisional los vasos sangrantes, ¿no? Para poder detener la hemorragia en el momento del acto operatorio, ¿no? El cual puede producir, pues, al momento de hacer, ¿no? Esta incisión y afectar por los tejidos. Entonces, estas son las pinzas que permite hacer una hemostasia. ¿Y qué materiales se va a utilizar para realizar un Papá Nicolau? Tenemos al espéculo, la lámina portaobjeto, una espátula de aire, también se solicita un citocepillo y un par de guantes. Acá está señalado, ¿ya? Por colores para que ustedes puedan identificar. El espéculo, acá tenemos que tiene la característica del pico de pato. Esto es un espéculo descartable, ¿no? Que permite, pues, como les decía, explorar la cavidad vaginal. Y tenemos acá la lámina portaobjeto que está con una flecha celeste. Ya, esta es una lámina portaobjeto, donde vamos a fijar acá, ¿no? Las muestras que vamos a sacar de la parte exocervical y endocervical.
¿no? Son células que vamos a extraer. Y luego tenemos el citocepillo, que está con una flecha marrón, ¿no? Citocepillo. En la parte anterior tiene la forma como un cepillo y esto nos permite, pues, extraer de la parte interna del cervix muestras de célula. Y las láminas, si yo no tengo citocepillo, puedo utilizar una espátula de aire, como ustedes lo conocen, también es de material especial, ¿no? En el cual viene en forma de maderita en algunos casos, pero tiene que estar estéril. Todos estos instrumentales tienen que ser estériles, ¿no? Entonces, también con ello vamos a poder realizar, ¿no? Y sacar las muestras del Papa Nicolau. Y el guantes, ¿no? Un par de guantes. Entonces, los guantes también ya ustedes saben que vienen por tamaños, ¿no? Por tallas. Entonces, estos son los materiales que nosotros necesitamos para realizar un Papa Nicolau. El Papa Nicolau se va a realizar en aquellas mujeres en etapa fértil y que hayan iniciado las relaciones sexuales. Igualmente, en nuestras gestantes, ¿no? En su primera consulta se le orienta acerca de este examen para poder realizar el Papa Nicolau. Y los materiales de curación, ¿cómo está conformado? Está conformado por una tijera de mayo, una pinza de disección con diente y sin diente y una pinza mosquito. Y también un paquete de gasa. Y luego viene el catgut, el hilo, ¿no? ¿Qué más vamos a necesitar para realizar una sutura? También anestesia y jeringa. Pero estos instrumentales que les estoy mencionando, la tijera, una tijera, son dos pinzas de disección, una con diente y otra sin diente. Una pinza mosquito, estos instrumentales tienen que estar dentro de una cubeta también que es de acero quirúrgico inoxidable. ¿Ya? Una vez que terminamos nosotros de suturar, la técnica tiene que preparar. ¿En qué consiste? En que tiene que desinfectar, ¿no? Lo va a sumergir en hipoclorito de sodio por unos 10 minutos y luego lo pasa a lavar, ¿no? Y luego lo proceden a secar. Y finalmente lo colocan en la cubeta, ¿para qué? Para que lo lleven a central de esterilización. Y siempre ustedes al momento de llevar sus instrumentales, ¿no? A central tienen que llevar en un cuaderno registrado cuántos equipos, ¿no? Y cada cubeta, ¿qué es lo que contiene? Cuando ustedes recojan todos sus materiales, entonces tienen que verificar que debe estar completo. ¿Bien? De esta forma está conformado los instrumentales que se utilizan para una curación. Siempre también cuando nos dice vamos a curar a una paciente, ustedes tienen que tener su coche de curación completamente equipado. Esa es la labor del técnico de enfermería. ¿Qué materiales acá ustedes están observando, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Miren, acá ya está más, ¿no? Identificado y en forma, ¿no? Individual todos los materiales que vamos a necesitar. Como les decía, si el ginecólogo nos dice vamos a curar a la paciente poscesariada de la cama 311B, entonces el técnico coge su cubeta donde dice equipo de curación y lo pone sobre el coche de curación con su riñonera. Esta es una riñonera, ¿no? Para cuando ya estemos en el ambiente indicado, ustedes destapan su cubeta y lo van a colocar, ¿no? Acá en la riñonera. ¿Bien? Entonces acá tenemos los instrumentales de curación, ¿no? Ya dijimos que está conformado por una tijera, las pinzas de disección, que son dos, ¿no? ¿Ya?
¿Qué más? Una pinza mosquito, ¿no? Entonces, no, estos son los instrumentales de curación. Luego acá tenemos las gasas, ¿ya? La riñonera, un par de guantes, su esparadrapo y en el coche de curación debe estar todas las soluciones. Materiales que se requiere para poder canalizar una vía, para colocarle un suero a la paciente. Nosotros tenemos que tener en primer lugar nuestro cloruro de sodio, seguido de ¿qué? Un equipo de venoclisis, una llave triple vía, el Avocat, que viene de diferentes números, o sea, ¿no? Por decir número 18, 20, 24, dependiendo, ¿no? Un portazuero también tenemos que tener para poder colocar ahí el cloruro de sodio. ¿Qué más? Debemos de tener una riñonera y dentro de la riñonera debemos de colocar unas 3 a 4 torundas, ¿no? Con un poco de alcohol. El esparadrapo, ¿qué más? Tu ligadura, un par de guantes. Eso nosotros tenemos que conocer. Este es un equipo de venoclisis, no se vayan a confundir con el equipo de transfusión sanguínea, que es diferente, ¿ya? Entonces, solo se va a diferenciar que este es celeste, el equipo de venoclisis puede venir de color celeste, verde, pero el equipo de transfusión, la parte de esta zona, ¿ya? ¿No? Viene de color rojo. Y en la parte interna está ahí como una gasita que va a permitir pues que algunos residuos, ¿no? Que puede pasar por la sangre, ¿no? O sea, es como un colador, digamos, mejor para que me entiendan que eso está, ¿no? Exclusivamente diseñado para un equipo de transfusión sanguínea. Y esta es la llave triple vía, ¿ya? El Avocat, como les decía, y el cloruro de sodio, no nos olvidemos que eso nosotros tenemos que ya conectar con el equipo de venoclisis, ¿bien? ¿Y qué necesitamos para hacer una transfusión sanguínea? ¿Ves? Acá tenemos el equipo de transfusión sanguínea. Como les dije, tiene un punto rojo y acá tiene como un colador, pero es transparente, como una gasa, ¿no? Entonces, igual el carril para abrir la llave y cerrar es de color rojo. Eso nos va a llamar la atención, que es un equipo de transfusión sanguínea. Necesitamos también una llave triple vía, un Avocat, la riñonera con 3 torundas a 4 torundas con un poco de alcohol, ¿no? Que esté embebido. Luego, esparadrapo, ¿ya? No nos olvidemos que debemos de calzarnos los guantes para hacer una transfusión sanguínea. Y este es el paquete globular que debe ser del mismo grupo y factor, ¿no? De sangre de la paciente. Antes de ello se tiene que compatibilizar la sangre y a eso lo va a dar la indicación el ginecólogo si es que nuestra poscesariada o tal vez nuestra gestante requiera una transfusión sanguínea. Cuando hablamos en control prenatal, si una gestante que tenga menos de 7 gramos por ciento de hemoglobina va a necesitar una transfusión sanguínea. Y para ello, pues, se tiene que hacer la compatibilidad sanguínea, ¿no? Se va a solicitar un paquete globular. Entonces, tenemos que hacer que nuestra paciente pueda conseguir, pues, su donante para, ¿no? Proceder a la transfusión sanguínea, pero ello necesita que ser evaluada, tamizada esa unidad de sangre. También vamos a requerir una ligadura que nos va a permitir ello, ¿no? Ligar y así la vena pueda sobresalir, ¿no? Y para poder canalizar bien.
¿Qué materiales necesitamos nosotros para controlar la diuresis o para realizar también no, la recolección de la proteinuria de 24 horas? O tal vez cuando la paciente no puede miccionar, ¿no? Bueno, entonces, vamos a necesitar en este caso, solo para poder extraer la orina, podemos utilizar la sonda Nelaton cuando nuestra paciente no puede miccionar, ¿no? Ahora, para recolectar una muestra de orina, si la paciente está hospitalizada, que no se puede levantar, entonces vamos a calzarnos en primer lugar los guantes. Segundo, debo coger mi chata, ¿no? Y previamente tenemos que haber colocado sus datos personales en este frasco colector de orina, ¿no? Colocar los nombres de la paciente para proceder a recolectar la orina. Si a pesar de que se le insiste a la paciente que miccione, le estimulamos echándole un poquito de agua, ¿no? Sablón de piel, ¿no? O suero fisiológico en la vulva, a pesar de ello, no micciona, entonces yo me calzaré pues, los guantes y voy a colocar esta sonda Nelaton, ¿no? En el meato urinario para extraer la orina y lo voy a almacenar acá en el frasco. Pero la mitad, ¿no? Del frasco se pone la muestra de orina. El resto irá a la chata. Si nos indican que coloquemos una sonda Foley, esta sonda Foley, miren, tenemos acá, es de color amarilla, como ustedes están observando, tiene, ¿no? En forma de y acá debe ir conectada a esta bolsa colectora. ¿Qué necesitamos para colocar esta sonda Foley? Porque ella va a estar permanente, ¿ya? Entonces, dentro de la uretra se coloca esta sonda Foley. Para ello, vamos a necesitar una jeringa de 3 centímetros. ¿Qué más? Vamos a necesitar suero fisiológico, porque al momento de colocar la sonda Foley, tenemos que formar un globo, ¿no? Donde va a quedar ahí, ¿no? Retenido esta sonda, porque de lo contrario, si nos formamos ese globo, se va a deslizar, ¿no? Y al formar ese globo, pues ya por la uretra no va a poder, ¿no? Salir. Entonces, es necesario formar ese globo, ¿no? Y luego lo vamos a fijar para que luego estemos controlando la diuresis. Si esta paciente está con hiperemesis gravídica y que no tolera ninguna clase, miren, ninguna clase de alimentos, ¿no? Algunos médicos indican que le coloquen una sonda Foley para controlar en forma horaria la orina. O en algunos pacientes que vengan poscesariadas por preeclampsia, le van a colocar esta sonda Foley. O en el área de ginecología, le hacen la histerectomía, ¿ya? Una laparotomía, también indicará el ginecólogo que coloquemos pues la sonda Foley, ¿no? Entonces, para ello. Entonces, acá tenemos la sonda Nelaton, permite extraer la orina y se descarta. Mientras que la sonda Foley, miren, la sonda Foley va a quedar permanente por 72 horas, ¿no? Con la paciente, o sea, se coloca en la uretra y se fija, como para eso necesitamos pues la jeringa con el suero fisiológico para poder nosotros inyectar, ¿no? Y luego que forme su globo, ¿ya? Y luego lo vamos a fijar y quedará pues ahí sumergido por 72 horas. Y acá esta sonda, esta bolsa colectora, ustedes tienen que saber manejar. Acá tiene una llave, ¿no? Es como que fuese un cañito. Cuando se llena, ustedes tienen que verificar cuánto ha miccionado por turno.
O de repente los médicos nos dicen, controlen la diuresis cada 2 horas, cada 4 horas para realizar el balance hídrico. Entonces ustedes nos van a reportar si la paciente miccionó 200 centímetros, 300, qué sé yo. Entonces van a ir eliminando. Bien. Puede ser pregunta de examen. ¿Qué diferencia hay entre una sonda Nelaton y Foley? Bien. Luego tenemos los equipos que ustedes tienen que familiarizarse, ¿no? Cuando preparen instrumentales que se requieren para hacer un legrado uterino. Esto ya es una cirugía mayor, ¿no? Entonces, el técnico tiene que conocer todos los instrumentales, porque ustedes van a pasar por las diferentes áreas, ¿no? Como les decía, en sala de operación, en sala de recuperación está un técnico de enfermería. En central de esterilización también están 2 técnicos de enfermería, porque ustedes son los que se encargan de preparar. Y acá tenemos las legras, los dilatadores, ¿ya? Las pinzas de Bosserman, pinza Fester, el histerómetro, las valvas, o puede ser también con un espéculo, ¿no? Y las soluciones. Bien, entonces acá ustedes están observando, ¿ya? Las legras son estas de acá, miren, que vienen de diferente tamaño. Los dilatadores igual, acá en esta parte inferior, ¿ya? La pinza de Bosserman, acá tenemos, ¿ya? Acá está. Y la pinza Fester también. Entonces, el espéculo, el histerómetro que permite medir la longitud del útero, ¿no? Y acá tenemos las valvas también. Se utilizan las valvas para poder ampliar, ¿no? El canal de la vagina. Entonces, todos estos instrumentales deben estar también dentro de una cubeta. Después que hacen los legrados uterinos ustedes, se tienen que calzar los guantes para proceder a hacer, ¿no? A lavar, a desinfectar estos instrumentales, para que luego lo pongan en la cubeta, lo rotulen bien y lo lleven a central de esterilización. ¿Y qué instrumentales nosotros vamos a utilizar en obstetricia? ¿No? En obstetricia. Para realizar un control prenatal, ¿qué necesitamos? Necesitamos un gestograma, la cinta CLAP, el fetoscopio de Pinar, ¿no? El Doppler, el carnet y la historia perinatal y la historia clínica, ¿no? Ya a ustedes les enseñé en la clase anterior que el gestograma nos permite determinar la edad gestacional, la fecha probable de parto, ¿no? Mientras que con la cinta CLAP permite medir la altura uterina. Y con la altura uterina también nosotros podemos determinar la edad gestacional. Asimismo, la ganancia de peso materno, cómo va creciendo el feto. Mientras el fetoscopio de Pinar nos va a permitir escuchar la frecuencia cardíaca fetal, pero en forma personalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que el profesional, ya sea ginecólogo o obstetra, él o ella será la única que escuchará la frecuencia cardíaca fetal. Mientras que con el Doppler, ¿no? Va a poder escuchar la frecuencia cardíaca fetal en un volumen alto, donde el acompañante y los que se encuentren en el consultorio van a poder escuchar, ¿no? La frecuencia cardíaca fetal. Luego tenemos el carné y la historia perinatal. El carné perinatal es un documento también médico legal, ¿no? ¿Por qué? Porque allí vamos a poder nosotros
describir cómo va evolucionando el embarazo, ¿no? Entonces, vamos a registrar todo referente a la evolución del embarazo. Asimismo, también cómo nuestra gestante está progresando con este embarazo. Por si ella tiene alguna complicación, tenemos que registrar o detectamos que la frecuencia cardíaca fetal no está alterada o la presión arterial de nuestra gestante está muy elevada, o sea, está con hipertensión, entonces vamos a darnos cuenta que al momento de que ustedes controlen, ¿no? Van a medir la presión arterial, van a registrar y en la historia perinatal y en el carnet perinatal nos va a llamar la atención y entonces, ¿no? Vamos a ponernos en alerta con nuestra gestante. Y acá les voy a hacer un recordario también de todos estos materiales instrumentales que necesitamos para realizar el control prenatal. Este es el gestograma, esta es la cinta CLAP, este es el fetoscopio de Pinal y el Doppler, ¿ya? El Doppler. Entonces, para que funcione el Doppler tenemos que tener gel, ¿no? Con el gel va a permitir, pues, que podamos escuchar la frecuencia cardíaca fetal. Y acá tenemos el carnet perinatal, donde vamos a anotar sus datos de filiación referente a nuestra gestante, los datos actuales del embarazo, también los antecedentes obstétricos, antecedentes personales, familiares, y en la parte posterior es donde ustedes, cuando controles los signos vitales, van a poder registrar ahí, ¿no? En el rubro que dice presión arterial, peso, pulso, temperatura, ustedes van a escribir lo que van a controlar, ¿no? Y luego también vamos a conocer al ecógrafo, al monitor electrónico fetal, la camilla ginecológica, el gel, el biombo, el peldaño. Si les dicen, ¿no? Si le dicen a la técnica, por favor, me alcanza el monitor electrónico fetal, entonces ustedes tienen que conocer cuál es el monitor electrónico fetal, porque con ello nosotros vamos a realizar una prueba de bienestar fetal a la paciente de repente de la cama 312B, que está en pleno trabajo de parto, pero nos piden que le hagamos un monitoreo intraparto. Entonces, vamos a necesitar ello, ¿no? El ecógrafo es un instrumento de ayuda diagnóstica que es de imagen, que permite visualizar, ¿no? La evolución del embarazo, o sea, del feto, cómo va evolucionando, todo referente al embarazo, ¿no? Entonces, el monitor también es un instrumento de ayuda diagnóstica, ¿no? Que permite trazar la frecuencia cardíaca fetal en relación a los movimientos. Asimismo, va a registrar también si nuestra gestante presenta contracciones uterinas, ¿no? Para que funcione el ecógrafo y el monitor es necesario tener el gel. Luego tenemos la camilla ginecológica, ¿ya? Entonces, la camilla también se utiliza para evaluar a la gestante en el momento del control prenatal o cuando nuestra gestante está en el proceso de trabajo de parto, y esta camilla también nos va a permitir atender, ¿no? El parto. El biombo permite conservar la privacidad de nuestra gestante. Y el biombo viene en diferentes presentaciones, de un cuerpo, de 2 cuerpos y de 3 cuerpos. Y el peldaño, que facilita a la gestante, ¿no? A subir hacia la camilla ginecológica. Igual va a venir el peldaño, ¿no? En 2 presentaciones, de 1 grada y de 2 gradas. Y acá tenemos el ecógrafo,
¿Ya? ¿Quién saca ecografía? Es el ginecólogo. Y este es el monitor fetal, monitor electrónico fetal. Como ustedes están observando acá en la hoja, es la gráfica donde va a, ¿no? Estos traductores son los que se encargan de captar tanto las contracciones y la frecuencia cardíaca fetal para que sea graficada, ¿ya? Y para que funcione ambos necesitamos gel, ¿no? Luego, esta es una camilla ginecológica simple y el peldaño se va a colocar en la parte lateral para que nuestra gestante pueda subir fácilmente hacia la camilla, ¿ve? Este es el gel que les decía, pero nosotros lo tenemos que colocar en unos dispensadores más pequeños que sean portátiles y fácil de utilizar, ¿no? Y acá estamos observando un biombo de 3 cuerpos, porque si fuese de un cuerpo solo vendría esta placa, pero en este caso son de 3, 1, 2 y 3. Y este es un peldaño de 2 gradas. Bien. El coche de curación, que ya ustedes lo conocen, ¿no? Que está conformado por diferentes soluciones, como cuál, un alcohol puro, benzina, debe haber también agua oxigenada, suero fisiológico, sablón de piel, ¿no? Ahora también tenemos que considerar el alcohol en gel y un frasco de boca ancha donde se encuentre la pinza porta objeto. Y el tambor de gasa y un tambor de algodón. Y en la parte ya inferior debemos de colocar ahí, ¿qué cosa? El equipo de curación. Y en la parte superior debe estar la riñonera, pero debe estar limpia, ¿no? Una desinfectada, tiene que estar estéril, ¿no? Entonces, el estetoscopio, el esparadrapo o algún material de escritorio debe estar en los cajones del coche de curación. ¿No? Como cuál? Recetarios, hojas de evolución médica, o hojas de interconsulta, hoja de programación, las papeletas de alta, ¿no? Porque de repente puede necesitar en ese momento el ginecólogo, no vamos a correr a la estación a traer. Debemos de preparar por eso ese coche de curación. Luego tenemos pues el monitor multiparámetros, se utiliza para controlar y graficar estrictamente los signos vitales de nuestras gestantes que tengan alguna complicación, es decir, una gestante de alto riesgo o una poscesariada, ¿no? La balanza, que ya ustedes lo conocen, que se utiliza para poder pesar a nuestras gestantes, ¿no? Asimismo, el tallímetro, tienen que saber utilizarlo también, permite medir la talla, ¿no? Dar una talla exacta. Pero para pesar y tallar, tenemos que decirle a nuestra gestante que se debe sacar su zapatilla o zapato, ¿no? La camilla se utiliza para poder trasladar a la usuaria, ¿no? La silla de rueda también trasladar a nuestra gestante de un lugar a otro o cuando sea hospitalizada, entonces, y no tenga ningún factor de riesgo o que todavía es una paciente colaboradora, a pesar que está con las contracciones, la vamos a poder trasladar, ¿no? Hacia donde nos indique, ya sea sala de partos o tal vez a hospitalización. La lámpara de cuello de ganso se utiliza para poder realizar, pues, ¿qué cosa? Una sutura, ¿no? O también para realizar un Papa Nicolau, para explorar, ¿no? Entonces, acá tenemos al coche de curación, ¿ve? En la parte superior, como ya les dije, debe estar todas las soluciones. En la parte inferior debe estar el equipo de curación. Y acá en una de las gavetas debe ir todo lo que es folletería de escritorio. Y en el otro extremo debe estar el tensiómetro, ¿no? Este es el equipo multiparámetro
donde está graficando todos los signos vitales, incluido también la frecuencia cardíaca fetal, la frecuencia cardíaca de nuestra gestante. Luego tenemos el tallímetro, pero este tallímetro, miren, está incorporado con la balanza, ¿no? Esta es una silla de rueda que ustedes como técnicos de enfermería tienen que conocer las partes de la silla de rueda. ¿Bien? La lámpara de cuello de ganso, que es portátil, que lo podemos llevar hacia donde nos solicite. ¿Para qué? ¿No? Para poder tener mejor iluminación, ¿no? Y esta es una camilla simple. También tenemos que saber manejar, porque acá en la llanta, en la parte anterior, tiene su seguro. Cuando vamos a hacer subir o trasladar de la camilla hacia la cama, tenemos que poner el seguro. Si no, se puede correr y puede haber un accidente con nuestra paciente. El equipo de transfusión sanguínea se utiliza ya para poder, ¿no? Para poder hacer una transfusión sanguínea, ¿ya? Y acá tenemos el equipo de transfusión sanguínea que tiene un punto rojo y el carril también la llave es de color rojo. No se vayan a equivocar. Tal vez si le piden, pásame un equipo de venoclisis, se confunden y ustedes le llevan el equipo de transfusión sanguínea. Por eso que tenemos que reconocer. El equipo de venoclisis se utiliza para poder canalizar ya sea cloruro de sodio o dextrosa, ¿ves? Desde color celeste, ¿no? Y luego tenemos el Volutrol, que es parecido a una jeringa, pero esto viene, ¿no? De 100 centímetros cúbicos o de 50 centímetros cúbicos, cuya función nos permite dar tratamiento, ¿no? Donde aquellos medicamentos que requiera que sea diluido en solución de 100 centímetros cúbicos, como con cloruro de sodio, con suero fisiológico. Necesita que este medicamento sea diluido, ¿no? Y se pasa bien lento. Ahora, tenemos las jeringas que ya seguramente ustedes ya lo han, ¿no? Palpado. Vienen en diferentes calibres, ¿no? Tenemos de 2 centímetros, 3 centímetros cúbicos, de 5, de 10, de 20, ¿no? Y tenemos que jeringa que es utilizada inmediatamente se descarta. ¿Y cómo está conformado un equipo de atención de parto? ¿Ve? Acá tenemos, está constituido por 6 instrumentales. 2 pinzas Kosher, 2 tijeras, ¿ya? Una pinza de anillo, un amniótomo y esto es la cubeta. Dentro de esta cubeta deben estar estos 6 instrumentales. Claro, ya limpios, listos para que sea esterilizado. Entonces, dijimos 2 pinzas Kosher, 2 tijeras de mano, una pinza de anillo y un amniótomo. Estos son los instrumentales para la atención de parto. Pero también ustedes tienen que tener un paquete de gas. Pero estos son los instrumentales, ¿ya? Cuando ustedes van a colocar en la mesa de mayo el kit de ropa de atención de parto, ustedes lo van a abrir, en un extremo vacían, abren la tapa de la cubeta y lo voltean y lo colocan los instrumentales. Y solamente van a cubrir ese campo fenestrado en forma, ¿no? Lo entrecruzan para el momento del parto, porque el parto no te avisa, en cualquier momento puede llegar un expulsivo y hasta que ustedes vayan a la vitrina a sacar todo el instrumental para la atención de parto, el kit de ropa de parto, se nos puede, ¿no? Producir el parto y vamos a atender sin guantes, ni mandil, ni nada. Entonces nosotros dejamos en la mesa de mayo
el kit de ropa de atención de parto, se abre ese paquete y se coloca las pinzas y un paquete de gasa. Claro, se abre ese paquete, igual se pone, ¿no?, las gasas solas. ¿Ya? Entonces, en eso consiste. ¿Y cómo está conformado un equipo de sutura? Va a estar conformado de la siguiente manera. Una pinza porta aguja, una tijera de mayo, 2 pinzas de disección, una con diente y otra sin diente, una pinza mosquito. Igual, ¿cuántos instrumentales? Tenemos 5. En algunos solamente consideran un porta aguja, una tijera y las 2 pinzas de disección. Entonces, en esta cubeta, igual, después de lavar, de desinfectar todos estos instrumentales, lo deben de colocar dentro de esta cubeta y completamente rotulado, que diga equipo de sutura. Entonces, ¿son cuántos en total? 5, ¿no? 5 instrumentales. Pero para ello también no solamente voy a necesitar estos instrumentales, voy a querer que me faciliten una jeringa de 10 centímetros. ¿Qué más? ¿No? El catgut crómico 2.0 que deben de colocar también sobre el campo fenestrado donde está en la mesa de mayo. Y un par de guantes. Y la anestesia, la lidocaína. Para eso es la jeringa que les vamos a solicitar. Pero estos son los instrumentales, porque estamos hablando sobre los materiales e instrumentales que se utiliza en ginecología y obstetricia. Ahora, ¿qué instrumentales debemos de conocer para preparar, ¿no?, y se pueda colocar una T de cobre? Es decir, instrumentales para la inserción de la T de cobre. Vamos a necesitar un histerómetro, una tirabala, una pinza anillo o fester, una tijera y un espéculo. Como ya les dije, el espéculo en la actualidad ya es descartable, de usar y desechar. Y vienen de diferente tamaño, como dije, grande, mediano y pequeño. Y eso se utiliza de acuerdo a la paridad. Entonces, el histerómetro igual cumple una función importante que permite medir la longitud del útero, ¿no? Y la tirabala que va a permitir fijar el cuello del útero. Entonces, todos estos instrumentales, menos el espéculo, debe estar dentro de esta cubeta. ¿Cuántos son? 1, 2, 3 y 4. Pero si hubiese un espéculo de acero quirúrgico que aún se utiliza, entonces deben ser 5, ¿ya? Se coloca igual en esta cubeta grande que debe estar rotulado y que diga, ¿no?, y equipo de inserción de T de cobre. Entonces, igual, esto se va a colocar sobre la mesa de mayo, ¿no?, esta cubeta, y a ello se va a poner la gasa. ¿Qué más? Un par de guantes, ¿ya? Entonces, es importante que nuestra lámpara de cuello de ganso debe estar ahí en un extremo de la camilla ginecológica para que cuando nosotros vamos a evaluar, explorar, ¿no?, el cuello del útero antes de colocar la T de cobre, vamos a requerir, pues, de la iluminación, ¿no?, a través de la lámpara de cuello de ganso. Entonces, ustedes tienen que colocar, saber, ¿no?, cómo es que nos va a permitir fijar esa luz que vaya directamente hacia la zona donde nosotros necesitamos más luz. Bien, entonces estos son los materiales e instrumentales que ustedes tienen que conocer, ¿no?, cuando estén rotando o en sus prácticas
o empezando ya a trabajar en las diferentes áreas, ¿no? Familiarizarse con los diferentes materiales e instrumentales. Bien, todos estos materiales anteriormente ya mencionados, también contamos en la institución del Yaliver, ¿no? Hacíamos las prácticas dirigidas, ¿no? Para que ustedes vayan familiarizando y cómo se prepara todos estos instrumentales y cómo es la forma de rotular. Bien, entonces es todo referente a los materiales instrumentales que ustedes tienen que conocer, ¿no? Acerca de ello. Bien, alumnos, eso fue todo y ya nos estamos conectando la próxima clase y ya ustedes saben que vamos a empezar también con las clases ya semipresenciales, las cuales van a ser dirigidas por mi persona y nos vamos a encontrar el día jueves. El día jueves nos estamos encontrando. Por favor, mediante este medio les voy a dar un alcance. ¿Cómo es la forma de presentarse ustedes a la institución? Deben ir con su chaqueta, que todos tienen su chaqueta, ¿no? Su DNI, no se olvide, ¿ya? Y con un pantalón jean. Y si tienen su uniforme blanco, bienvenidos. Entonces, el día jueves vamos a tener nosotros la primera práctica dirigida, ¿ya? Entonces, de 4 a 6:30. Bien, alumnos, entonces la próxima semana nos vamos a estar entrevistando y nos vamos a conocer. Fue un gusto de compartir esta clase importante. Me despido de ustedes. Cuídense, alumnos.